Continuamos entonces con este tema y ahora que ya entendimos las características, ¿no es cierto?, de la sociedad que hacen que el adulto mayor se inserte de manera más difícil, las características propias de los adultos mayores también que les dificultan esa adaptación, vamos a hablar de cómo caminar juntos, todos, hacia una salud psíquica preventiva. Y aquí hay algunas cosas importantes que destacar y vamos a decir que el adulto mayor, la persona de la tercera edad, el anciano, ¿no es cierto?, cualquiera de los nombres que ustedes le quieran poner, es protagonista de su propia vida y de su propia salud física y psíquica, ¿ya? Por lo tanto, ya no son niños, ¿no es cierto?, no hay que tratarlos como niños, sino que son adultos que pueden ser responsables de su propia salud. Todas las instancias de la sociedad deben relacionarse y conectar entre sí para para producir redes de seguridad, ¿ya? La idea es que el adulto mayor tenga una cierta autonomía, pero siempre estemos vigilando para que este adulto mayor no tenga ningún problema. Y estas redes de seguridad van en beneficio de los seres más desvalidos, pero cuidando que los mismos sujetos sean, como dice ahí, dentro de lo posible, agentes de su propia liberación. Para poder hacer que el adulto mayor se sienta libre, se sienta autónomo, se sienta empoderado y se sienta responsable de su propia salud, tiene que estar inserto en un ambiente que le permita hacer eso. Pero ese ambiente además tiene que contar con una red de seguridad por si acaso, ¿no es cierto?, el adulto mayor no es capaz de hacerlo por sí solo. Una de las primeras cosas es la educación en la verdad, ¿ya? Y tiene que ver con la buena educación. Y eso, ustedes me dirán, pero profe, ¿cómo es eso de la buena educación? Bueno, la buena educación tiene que ver con los valores que uno le inculca a los niños, ¿ya? Desde la casa. Empieza desde la infancia, se desarrolla a través de las distintas etapas de la vida y no termina nunca. Si nosotros vamos educando a nuestros hijos con valores que sean sólidos, ¿no es cierto? Y les vamos mostrando, ¿no es cierto?, las cosas que ellos van a tener que ir haciendo en la vida, lo más probable es que cuando sean adultos mayores, ellos van a tener muchas más herramientas para poder enfrentarse a las dificultades de la vida. ¿A qué se refiere esto de la buena educación? Es, como yo les decía, una educación para la vida, para la verdad de la vida, para enfrentar los gozos y esperanzas de la vida, pero también sus angustias y tristezas. O sea, no hay que cantarles contarles un cuento de hadas de que la vida es maravillosa, que jamás van a tener problemas, que van a ser grandes en lo que quieran y que van a vivir un cuento de hadas, sino que también explicarles que van a tener problemas, de que van a tener situaciones de pena y que enfrentar ese tipo de situaciones y hacerles, digamos, darles la pelea, es parte de la vida y es normal y no tiene que tener una connotación terrible ni espantosa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, educarse bien significa prepararse para el conflicto, para las contrariedades y las estrecheces, igual que para las holguras y abundancias. Significa prepararse para aceptar y asumir la verdad. O sea, no echarse a morir en el fondo por cualquier cosa, sino que hay que entender que la vida tiene cosas buenas y que tiene cosas malas y que entenderlo así también nos va a permitir enfrentar de mejor manera todas las distintas situaciones que nos vayan presentando en la vida. Culturalmente tenemos miedo al enfrentamiento y preferimos el ocultamiento. Y esto es una realidad, sobre todo los chilenos, ¿no es cierto? Nos cuesta encontrar las verdades, las verdaderas soluciones a los verdaderos problemas. Y lo importante es que desde niño eduquemos en la verdad a nuestros hombres y mujeres cuando lleguen a situaciones y momentos de la vida más difíciles, van a estar mejor preparados para enfrentarlo. O sea, hay que ir al centro del conflicto y no esperar a que el conflicto pase o barrerlo debajo de la alfombra, ¿no es cierto? O empezar a trabajar con los síntomas del conflicto, sino que con lo que está dentro o digamos, el corazón de ese conflicto para que ese conflicto se resuelva y así puedan enfrentar los momentos difíciles de la vida. Una de las cosas importantes es la verdad de la tercera edad y el envejecimiento.
Uno de los aspectos positivos más importantes de la tercera edad es la capacidad de estabilidad y continuidad. El anciano se transforma en una persona digna de confianza, capaz de recibir confidencia y entregar sabios consejos. Y ahí hay que entender, ¿no es cierto?, como dice la lámina, que el anciano que ha sido bien educado en la verdad, como yo les decía antes, al llegar a esta edad de la última etapa de su vida, sabe sustituir o compensar las pérdidas y defectos por las ganancias y ventajas. Se acomoda y se adapta a las carencias, pero de ninguna manera renuncia a las conquistas. O sea, va a ser un adulto mayor que va a poder navegar, si ustedes quieren, por la vida, enfrentándola con una actitud positiva, ¿no es cierto? Y se va a focalizar en lo que ha ganado más que en lo que ha perdido. O sea, no va a decir perdí mi trabajo, sino que va a decir gané más tiempo para hacer las cosas que me gustan. Desarrollo de una actitud abierta también es importante. El anciano, apoyado en estas experiencias previas que le han permitido desarrollar y consolidar sentimientos de autoestima, así como sentimientos positivos acerca del mundo y de las otras personas, es capaz de mantener a estas alturas de su vida los sentimientos básicos para un ideal funcionamiento y una saludable existencia psíquica hasta el fin de sus días. Tiene que apoyarse en todas las experiencias anteriores que tuvo, sean positivas o sean negativas, ¿no es cierto? Y mantener específicamente los sentimientos positivos, ¿ya? Lo que yo les decía de la actitud positiva. Hay un sentimiento que es la eupatía, que viene del griego, que significa sentirse bien. Consiste en sentirse y aceptarse a sí mismo como radicalmente valioso, ¿ya? O sea, el anciano que tiene que logra forjar este sentimiento de empatía, va a tener mucha más fortaleza para enfrentar la ancianidad que alguien que tiene un menoscabo de su autoestima. El sujeto reconoce sus cualidades y logros con sencillez, sin caer en la jactancia ni en la fanfarronería. También reconoce sus fallas y errores sin por eso sentirse frustrado ni fracasado. O sea, la empatía tiene que ver con el aceptarse a uno mismo con todo lo que uno tiene y además reconocer lo positivo que uno trae. El hombre y la mujer que entra en la tercera edad con un sentimiento de empatía sabe mirar al pasado no para añorarlo nostálgicamente ni para quedarse anclado en el mismo, sino que para aprovecharlo y sacar partido de las experiencias tanto gratas como ingratas. Es un poco lo que yo les comentaba hace unas láminas atrás. O sea, hay que mirar el pasado como una experiencia, ¿ya? Y tomarlo como un aprendizaje y no quedarse en lo negativo. También está el sentimiento de simpatía, que es una palabra griega que significa sentir con, y consiste en sentirse bien con los demás y a causa de los demás. El anciano simpático, entre comillas, bajo este concepto, es en el auténtico significado psicológico de la palabra, es aquel que desde la profundidad de su vida interior es capaz de salir al encuentro de otros y tanto en ellos como en el resto del mundo encuentra lo que es positivo. O sea, es esa persona, ese adulto mayor que es capaz de ir a las juntas de adulto mayor y causar simpatía, digamos, ya que la gente se acerque porque es un hombre positivo, porque a lo mejor no estará lleno de vida pero o con mucha energía, pero tiene una actitud que hace que los demás lo reconozcan como alguien simpático. Existe también el sentimiento de autonomía, que es una palabra griega que significa ser uno mismo, que no depende de los demás, y consiste en la convicción de que a pesar de las limitaciones físicas que puedan existir a causa de la edad o de otros motivos, yo valgo por mí mismo, por lo que soy y por lo que a pesar de todo puedo llegar a ser. O sea, a pesar de todas las limitaciones, el adulto mayor se acepta tal cual es y es capaz de funcionar de manera autónoma. La persona es autónoma desde el punto de vista psicológico, ¿no es cierto? Toda persona que vive la experiencia de que en lo más profundo de sí misma sigue existiendo su propio ser como algo todavía no acabado, ¿ya?
Por lo tanto, eso implica seguir creciendo como una persona libre, liberada y liberadora. El sentimiento de anástasis, y esto es un poquito más complejo de explicar, pero la palabra anástasis literalmente significa la resurrección de Cristo. Ustedes lo pueden encontrar como un concepto teológico, ¿no es cierto? Pero en la psicología implica el ponerse de pie, ¿ya? Y el ponerse de pie o el resurgir, ¿no es cierto? El resurgir, tienen implícito el concepto de resiliencia, ¿ya? Consiste en sentir, experimentar que a pesar del peso de los muchos años, nada me impide mantenerme en pie y que no se me puede dejar de crear, pensar, o sea, y que no se puede dejar de crear, pensar ni producir. El anciano que vive este sentimiento vence los prejuicios y estereotipos sociales según los cuales una persona mayor carece de resolución o de valor para enfrentar situaciones nuevas, ¿ya? O sea, aquí está implícito, ¿no es cierto?, de que el anciano sigue estando vigente, que no es que haya una resurrección, sino que sigue manteniéndose en pie, ¿ya? Está ahí, todavía puede crear, puede pensar, puede producir, puede hacer muchas cosas, y el anciano que se siente de esa forma es mucho más activo que el que no tiene este sentimiento de anástasis. El sentimiento de anástasis es el que da también sentido a la muerte, y esto es muy interesante. Quien vive de esta manera anastasística, encontrando el sentido de la vida hasta el último momento, es la persona que por lo mismo experimenta que la muerte no tiene la última palabra y es un hombre o mujer que irradia esperanza y se prepara al buen morir, ¿ya? Es esta persona que es resiliente, que sigue dando la pelea, que está vigente, ¿no es cierto? Y que además siente que la muerte no es el fin de todo. Y con esto, chiquillos, creo que terminamos con estas clases del aspecto psicológico y psicosocial, si ustedes quieren, del adulto mayor. Hay harto para pensar. Yo creo que la van a tener que revisar más de una vez para entender todos los conceptos claramente. Yo les sugiero que se hagan un resumen para que no se les enreden estos conceptos. Nos vemos entonces en un próximo video.